Oiga, y en estos días a través de las redes sociales ya se hicieron famosas las calaveras que fueron colocadas ingeniosamente en las calles de Tláhuac. Hoy tenemos el gusto de recibir a sus creadores. Ella es Brenda Lozano, integrante del colectivo Indios Yaocali. Muchísimas gracias, Brenda, por acompañarnos. Gracias. Y también Raimundo Mendoza, él es artista del colectivo Yaén Cartonería. Muchísimas gracias, bienvenidos, gracias. Muchísimas felicidades por esta creación. Antes que nada hay que decirle a la audiencia, no es la primera vez que se realiza en la alcaldía Tláhuac, es una tradición que data ya de 8 años atrás. Sí, así es. Hace 8 años empezamos este proyecto y el proyecto está basado hacia los niños y hacia nuestros jóvenes, ¿no? Obviamente es incentivar la tradición de Día de Muertos, ¿sí? Para que los niños pues crezcan en contacto con esta bellísima tradición que tenemos en México. Además de esta tradición, Brenda, platícanos de qué hace el colectivo Indios Yaocali, de qué manera contribuyen con la creación de estas calacas. Bueno, más que nada Indios Yaocali genera los eventos. Nosotros ponemos las ofrendas, ya Ray es el encargado de la creatividad, él elaboró estas calaveras y nos unimos a él, entonces su dirección ha hecho esto posible y el grupo ha crecido durante estos años. Tú contribuiste con la cartonería, con el diseño, tú eres el artista de esta creación. Sí, de hecho transmití los conocimientos de la cartonería hacia los vecinos y posteriormente ya ellos son creativos, hacen sus propias piezas y con esa razón hicimos crecer también esta propuesta. Raimundo, platícanos más de esta tradición. Originalmente estas fotos se hicieron famosas a través de las redes sociales en los días anteriores, derivadas de comentarios que habían salido de baches, que bueno, los habitantes de Tláhuac habían aprovechado la oportunidad pues para hacerse visibles ante las autoridades y solucionaran este tema, el problema de los baches allá en la colonia Santa Cecilia. Pero no es así, es una tradición donde se adornan calles de toda la colonia. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente fue una información errónea que se generó en las redes sociales. En realidad, la finalidad de este proyecto de que las calaveras emergen, pues es en realidad por la festividad de Día de Muertos, ¿no? El Mictlán, representar la salida la salida de los muertos del Mictlán para venir al mundo de los vivos por su ofrenda, ¿no? Y adornan las casas. La idea es que los propios colonos y los visitantes puedan apreciar pues tus creaciones afuera de sus casas. Sí, la idea es que todos los vecinos que puedan participar o quieran adornen las fachadas para que al paso de la pedida de la calavera que hacemos con los niños, contratamos una banda de viento con música regional y de esa manera realizamos la pedida de calavera. Que precisamente esta pedida de calavera ustedes le llaman una muerteada, se realiza mañana. ¿De qué se trata para la audiencia que bueno quiera ir a visitarlos, para los que viven cercanos a esta zona? ¿Cómo lo realizan? ¿Qué hacen? Pues más que nada hay un punto de reunión en la Casa de Cultura Rosario Castellanos. Ahí es el punto donde llegan las personas disfrazadas y hacemos el recorrido a la alcaldía con baile y pues y fiesta. Alegría y fiesta, y piden calaverita, o invitan a los vecinos a que vayan de manera tradicional con sus dulces, a regalárselos a los niños como marca ya la tradición. Claro. ¿No? Sí, entonces pues bueno, esperamos que con este aumento, gracias a los medios de comunicación, pues mañana jueves que tenemos la muerteada y el viernes que tenemos otra pedida de calavera, pues obviamente más gente asista al evento. Oigan, Raimundo, Brenda, ¿cómo ha sido la vida para los habitantes de esta colonia Santa Cecilia, para la alcaldía Tláhuac, después de publicar pues estas fotos? Casi todos los medios de comunicación le hemos dado cobertura, pues habitantes curiosos de otras zonas aledañas se acercan a visitarlos, a tomarse fotografías, compartirlas en las redes sociales. ¿Cómo cambió la vida para los habitantes de Santa Cecilia en Tláhuac? Pues cambió en cuanto a la apatía que tenían algunos vecinos, ¿no? Por participar al proyecto. Ahorita pues ya a partir de la transmisión de los medios, más vecinos se han sumado al evento y pues esperamos que sea una gran fiesta. ¿Piensan crecerlo para los próximos años? ¿Planean algo ya para el próximo año? Sí. De hecho, el proyecto contempla, en primera instancia, todos los habitantes de esta calle, que se llama Francisco Santiago Borras, pero posteriormente pensamos llevar esto a otras colonias de la alcaldía de Tláhuac. ¿Cada habitante, cada casa tiene que colaborar con sus propios recursos para sus creaciones o quién los apoya? Pues sí, son recursos propios, cada vecino pone un granito. Pues esto sin duda alguna lo hace muchísimo más valioso, precisamente es parte de uno de los objetivos, Brenda, fortalecer la comunidad, los valores entre los propios vecinos, crear un ambiente pues de armonía y de convivencia sana, enmarcada por el respeto, ¿no? Sí.
Pues muchísimas felicidades, muchas gracias por acompañarnos, vinieron desde Tláhuac aquí a las instalaciones de Capital 21, mucho éxito en esta morteada, ahí está la invitación en la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía Tláhuac. ¿A partir de qué hora? Recuérdenos la invitación para que muchos los visiten el próximo 31, es decir, mañana. De las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde. Sí. Bueno. Y el día viernes a partir de las 4 de la tarde también. Bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta mañana. Brenda Lozano y también Raimundo Medina, sí. también creador de esta pues ya extraordinaria tradición en Tláhuac, que esperemos que continúe los próximos años.